La vuelta a clases ha sido autorizada de manera paulatina y voluntaria de acuerdo a los planes pilotos para las unidades educativas de educación básica, pero también la universitaria. ¿Y cuál será el rol que tenga la educación superior en el sentido de la estructura administrativa del gobierno central? Actualmente es Senacid, pero que, como le he dicho al presidente, va a desaparecer. ¿Cuál es la percepción que tiene la academia de ese tema? Es lo que le preguntamos al doctor César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bienvenido al Telediario. Saludos, Byron. Un gusto estar con usted y poder llegar pues a la teleaudiencia a través de su medio de comunicación. Doctor, vamos por lo primero, este retorno paulatino a la normalidad, si se puede llamar así, de los centros de estudio, ¿cómo evalúa usted? Me parece que una de las políticas más interesantes, más necesarias en el contexto actual que puede impulsar el gobierno nacional es precisamente la de la vacunación masiva. Me parece a mí que el proceso de vacunación, con toda la complejidad que ello implique y que ello encierra, pues es fundamental para que el país pueda reactivarse poco a poco, ¿no? Es una experiencia que antes no la hemos vivido, al menos, sí, como sabemos, en el último siglo. Esto, claro, está dependiendo necesariamente de la provisión efectiva y oportuna de las vacunas. Me parece que en principio un buen plan, que es el que está poniéndose en aplicación ahora mismo, tiene que complementarse con esa gestión oportuna de las vacunas de tal manera que se pueda inocular, pues ojalá a más del 70-75% de la población ecuatoriana, de tal manera que con todas las garantías del caso de cuidado de la vida de los ciudadanos, de las personas en general, podamos ir reconstruyendo ese tejido socioeconómico que se ha visto muy afectado por la pandemia, podamos retomar una serie de actividades, no solamente las que involucran a las instituciones en general del sector público, del sector privado, también obviamente al campo educativo, que ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Doctor, y esto pues a la larga va a hacer que se vuelva, digamos, al 100% de la normalidad, que es lo que todos aspiramos y esperemos. Pero va a depender un poco también de cómo impacte o no estas medidas en futuros contagios, que nadie lo desea, pero vamos, que tenemos que volver a la normalidad con todas las situaciones que esto implica. El personal docente, en el caso de su universidad o de las demás universidades, ya está 100% vacunado. Esto forma parte de esta normalidad, al margen de que los estudiantes de algún momento también tendrán que vacunarse. Bueno, se anunció que uno de los frentes que primero se iba a atender con la vacunación era precisamente el de la educación, sin discriminar que se trataba de un nivel u otro de educación, sino en general, el ámbito educativo. En el caso concreto de nuestra institución, todavía nuestra comunidad universitaria y de docentes no ha recibido la vacuna. Estamos haciendo una serie de gestiones en este sentido, pero hasta el momento no se ha podido lograr que seamos atendidos, ¿no? Yo creo que esta es una condición fundamental a efectos de pensar en cómo vamos a volver a esa nueva normalidad, como usted acá lo ha citado. Esto requiere una serie de protocolos, una serie de inversiones, hay que verificar una serie de garantías de tal manera que nadie corra riesgo en este contexto. Y no nos olvidemos, por otra parte, que otro conglomerado muy importante que tiene que ser beneficiado con la vacuna lo antes posible es el de los estudiantes, ¿no? De todos los niveles del sistema educativo y obviamente el sistema de educación superior. Pero en el caso de la Universidad Andina, como le digo, nuestra comunidad de docentes, de administrativos, de funcionarios, no ha recibido todavía esa atención pues para la inoculación de la vacuna. Doctor, ya en materia de análisis propiamente de la educación superior, el presidente Lasso insistió mucho en campaña de eliminar la Senacid, aunque todavía esto no será, más allá de la decisión política de un ofrecimiento. Está al frente un hombre que ha sido un hombre de academia vinculado a una universidad privada, el otro Alejandro Ibanera, y pues todavía no se conoce detalles qué sucederá con la educación superior, más allá de que también le ha dado el reto de que todos los chicos deberán tener una posibilidad y un cupo a la educación superior. ¿Cree usted que efectivamente se va a desaparecer este sistema llamado Senacid y se quedará simplemente una secretaría técnica que conoce usted?
Estamos muy atentos al proyecto que en su momento anuncie y remita a la Asamblea Nacional el presidente de la República. Es evidente en este contexto, pues, que se requiere hacer cambios importantes en el sistema de la educación superior, empezando por la CENESID, convirtiéndola a lo mejor o realizando reformas que permitan lograr una institución mucho más ágil. Todo ese aparataje público estatal que tiene que ver con el sistema de educación superior tiene que enfocarse sobre todo en devolver a las instituciones de educación superior su autonomía y devolverles también su representación, es decir, los espacios propios, de tal manera que los universitarios que conocemos con profundidad la realidad de este sector de la educación superior, podamos aportar para las políticas públicas nacionales, de tal manera que garanticemos un nivel alto de efectividad en las mismas y que podamos además atender las demandas nacionales. Uno de los frentes muy sensibles, por cierto, es este que usted ha citado, el de los cupos para los jóvenes que no han podido en los últimos años acceder al sistema universitario, la reactivación, por ejemplo, de los institutos técnicos, entre otros, y el fortalecimiento en general de todas las opciones que permitan a los ecuatorianos poder realizar estudios de cuarto nivel, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que lo que estamos esperando es la señal que envíe el Poder Ejecutivo. Esto nos permitirá ver por dónde se va a impulsar los cambios, el remozamiento a lo mejor de esas instituciones que tienen que ver con el sistema universitario, lo que además tendrá que ver obviamente con las competencias, ¿no es cierto? En este sentido, pues me parece a mí que hay que trabajar en un proyecto que realmente sobre todo se enfoque, como decía, en devolver la autonomía a las universidades y en el otro sentido devolver la representación, el espacio que les corresponde para determinar lo que necesita la sociedad ecuatoriana, lo que necesita el Ecuador para su desarrollo y para el progreso de los ciudadanos. Doctor, pero es cierto, y lo ha dicho también el presidente, todos lo sabemos, que hay un déficit de oferta académica. Son casi más o menos unos 200.000, usted me corrige si me equivoco, cupos, digamos, para llenar esa demanda de estudiantes. La pública no tiene esa capacidad, evidentemente la privada pues tiene sus limitaciones porque depende un poco también de la capacidad de pago que tienen las familias. En este caso, ¿cómo poder suplir esta demanda? Me parece que el Estado tiene que jugar un rol muy importante en el ámbito de la educación en todos los niveles. Es un mandato, por lo demás, constitucional. Está en juego adicionalmente pues un derecho de la juventud, de los ciudadanos que quieren educarse y que quieren formarse más adelante ya en el sistema universitario. Esto significa hacer algunas reformas en la legislación, la Ley Orgánica de Educación Superior, y como decía, por eso estamos atentos al proyecto que impulse el Ejecutivo y que lo difundirá en su momento. Por otro lado, a las asignaciones presupuestarias que se requieren para fortalecer el sistema universitario. Obviamente, uno de los frentes más importantes en este espacio es el de la universidad pública, y ciertamente por cuestiones de orden financiero es que no ha podido avanzar en los últimos años a efectos de responder a las reales demandas que tiene la sociedad ecuatoriana. Hay que hacer cambios adicionalmente en todas las regulaciones, las reglamentaciones de desarrollo de la Ley Orgánica de Educación Superior, de tal manera que las universidades tengan más libertad de propuesta, de acción y de gestión en torno, por ejemplo, a carreras universitarias que tienen que acoplarse a la nueva realidad, no solamente respecto a necesidades del país, de la sociedad, sino adicionalmente a la implementación de nuevas metodologías y al uso de nuevas tecnologías para realizar bien ese trabajo y al mismo tiempo, obviamente, para generar más cupos. Hay que implementar, por lo tanto, una regulación que sea mucho más cercana a la realidad actual y que nos permita desde el ámbito educativo en todos los niveles y de la educación superior en particular, sumarnos a esa gran necesidad que tiene el país de una decisión, de un empuje muy fuerte para poder salir de la pandemia, para poder salir de esta crisis que, como sabemos todos, no solamente es de carácter económico, también es de carácter moral, es de carácter social, es de carácter sanitario. Yo creo que la educación es un frente al que hay que atender
pero obviamente hay otros también muy importantes como el Frente Sanitario. Y todo ello necesita financiamiento para que la universidad pública se fortalezca, pueda reaccionar y pueda responder y cumplir el papel que la sociedad en general le ha entregado, y adicionalmente que está escrito de manera muy clara en la propia Constitución y en la propia Ley Orgánica de Educación Superior también. Doctor, necesitamos más abogados, más economistas, más médicos, más ingenieros o las nuevas tendencias que da el mercado en una situación como la actual que vive el país, más tecnólogos, más biólogos, más agroquímicos, por ejemplo. ¿A qué me refiero con eso? Tal vez tecnificar esas carreras o esos estudios superiores que permitan tener otras opciones laborales, incluso para el emprendimiento propio. Me parece que la universidad es una institución social que tiene todas las capacidades para pensar, para analizar qué es lo que puede ofrecerle a la sociedad. Es decir, las universidades no están para responder al mercado. Las universidades están sobre todo para responder a las necesidades de la sociedad, del país, como decía, para el desarrollo nacional, para el progreso de sus ciudadanos, para la formación de profesionales que puedan hacer sus esfuerzos, revertir lo que han aprendido en el sistema universitario en beneficio de la sociedad. Tampoco el Estado tiene que dirigir a la universidad. La universidad es autónoma. Y obviamente en ese contexto de decisiones que implica elegir, poner a disposición una oferta académica en un área determinada o en otra respecto a algunas ciencias, algunos sectores que hay que atender a nivel universitario, eso les corresponde a las universidades. Como digo, el mercado enviará señales básicamente, pero la universidad tendrá que evaluar si esas señales tienen que ver con necesidades del país. Me parece que el enfoque de las instituciones universitarias tiene que ser ese. Tampoco el dirigismo estatal ni la respuesta al mercado. La universidad está para formar a mejores ciudadanos, a ciudadanos aptos y fortalecidos en sus perfiles profesionales para que puedan aportar al desarrollo nacional y obviamente al progreso en general de las familias, de las personas, de los emprendimientos, etcétera. Esto, claro, no tiene que dejar por fuera un análisis de la realidad actual. Esto que tiene que ver pues con nuevas tecnologías, las nuevas carreras, lo que se viene hablando, las carreras del futuro, que sean las que permitan al Ecuador pues sobrellevar esta carga pesada de la crisis actual para poder imaginar a un Ecuador que en la práctica, un poco más adelante, pues pueda concretar grandes objetivos nacionales. Siempre la educación ha sido un motor después de las grandes crisis que ha afrontado la humanidad, aquí y en muchas otras partes del mundo. Entonces, la universidad está para eso, justamente para pensar qué necesita el país, qué puede ofrecerle al país, qué puede además la universidad activar porque ve que es necesario para el desarrollo nacional. Por lo tanto, como digo, lo del mercado serán señales, lo del Estado serán señales en el marco de la planificación nacional, pero la universidad, con los académicos, tiene la capacidad y la responsabilidad de definir qué le ofrece al país porque sabe que eso necesita el país. Doctor César Montaño, estoy contra el tiempo, pero le quiero agradecer, muy gentil. Muchas gracias, Byron. Buen día. Gracias al rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar. 7 de la mañana, 48 minutos. A la pausa. Volvemos.